Mi nombre es Daniela López, soy socia fundadora del estudio jurídico AML Defensa de Mujeres. Respecto al caso que llevamos hace muy poco con nuestro estudio jurídico, respecto a la maternidad subrogada por altruismo entre dos amigas, puedo referirme que respecto a mi representada, doña Carolina Muñoz, lo que nosotras gestamos como estrategia jurídica fue entablar una acción de impugnación de la afiliación ya determinada que tenía el niño en contra de doña Sonia Araya, que es su mejor amiga, y en contra de Mario Acosta, que es su marido, y en conjunto una acción de reclamación de la afiliación para que ella pudiese figurar como la madre legal. En ese contexto es importante entender que en nuestro país no existe un cuerpo legal, un ordenamiento jurídico que regule íntegramente las situaciones respecto a posibles gestaciones por subrogación. Sin embargo, lo que tenemos, y en el Código Civil, particularmente en el artículo 182, es que se trata las técnicas de reproducción asistida. Y lo que señala en términos concretos es que el padre y madre que hayan concebido mediante la aplicación de técnicas de reproducción asistida humana a un niño o niña serán los que efectivamente detenten esa afiliación. De este modo, para nuestra teoría del caso, quienes se sometieron, quienes tuvieron la voluntad procreacional, fueron efectivamente mi representada doña Carolina y su marido don Mario. Ellos son los que finalmente establecen toda la planificación, que tienen que hacer todo este procedimiento, realizaron todas las gestiones necesarias, corrieron con todos los costos que eso también conllevaba y también toda la preocupación y cuidado a su amiga Sonia. Y su amiga Sonia, que es súper importante, ella accede a ser la gestante por subrogación con el objeto de poder cumplir un deseo de su mejor amiga, que es Carolina, no con el objeto de convertirse en madre del niño. Entonces, en ese contexto, el hecho que ella haya realizado una gestación por subrogación no la convierte en madre de manera automática. Importante también en este caso señalar que este acto que se realiza de gestación por subrogación se hace sin ningún tipo de prestación económica. Acá el acuerdo que gestan estas mejores amigas de hace más de 20 años, porque se conocieron cuando estaban en el colegio, es derechamente en virtud del amor, la fraternidad y el apoyo mutuo después de casi más de 20 años de amistad, precisamente porque mi representada vivió un cáncer muy agresivo de colon que por el mismo los médicos decidieron unilateralmente también retirarle, extirparle sus ovarios y su útero. Por tanto, ella no podía biológicamente ser madre cuando uno de sus mayores deseos que se habían compartido desde siempre mutuamente era poder ser madre. La maternidad para mí representada era algo muy deseado y ahí cuenta Sonia cuando le tocó declarar en audiencia cómo vio que su amiga empezaba a mejorar en términos de salud acerca de la enfermedad, pero emocionalmente y psicológicamente ella empezó a entrar en una depresión muy grande, precisa por la imposibilidad de poder ser madre. Eso también lo constata su marido. Y por lo mismo intentaron también poder ser parte del proceso de adopción en Chile. Sin embargo, el proceso de adopción en Chile, bueno, tiene muchas falencias, pero una de ellas es que, por ejemplo, las personas que hayan sufrido cáncer tienen que esperar 5 años después de eh, su dada de alta para poder ser parte de este proceso y postular. Sin embargo, hay una edad límite de postulación y mi representado y representada al momento de cumplir esos 5 años ya estaban por fuera del límite de edad para poder presentarse al proceso, por tanto el Estado chileno vuelve a cerrarle la puerta en ese sentido y tampoco podían postular a la posibilidad de la adopción. Entonces el escenario cada vez se volvió mucho más triste, mucho más angustiante y ahí es que Sonia, en un acto de mucho amor hacia su amiga y en el sufrimiento en que la veía, les propone a ella y su marido poder efectivamente ser la gestante por subrogación del hijo que tanto deseaban.
Como señalé en ese sentido, es importante entender que en términos jurídicos, como no tenemos una normativa que sea robusta respecto al reconocimiento de la gestación por subrogación, tuvimos que hacer una interpretación más integral de las normativas. En eso, por ejemplo, además del artículo 182 del Código Civil que nombré, tuvimos que complementarlo también con la resolución exenta del Ministerio de Salud del año 1985, que dicta normas aplicables acerca de la fertilización in vitro y la transferencia embrionaria, la norma técnica número 159 sobre orientaciones técnicas para el manejo de la infertilidad de baja complejidad de 2013. También tuvimos que ocupar desde la perspectiva técnica la interpretación que le estamos dando al Código Civil, que a su vez también dicha interpretación del artículo 182 fue introducido en la ley 19.585 con la finalidad de regularizar efectivamente la afiliación de estos niños de tratamiento de reproducción asistida que nacen por esa vía mediante sus padres que se han sometido a estos procedimientos. Entonces, nuestra teoría en ese sentido era hacer valer la primacía de la voluntad gestacional de Carolina y de Mario por sobre el acto biologicista de la gestación. Y, con la insuficiencia que demostraba nuestro ordenamiento jurídico, porque en Chile no hemos podido tener una discusión seria acerca de esta materia, lamentablemente, es que recurrimos a nivel constitucional al artículo 5º, inciso segundo de nuestra Constitución, que efectivamente permite que ingresen todas las normas o tratados internacionales de diversas materias que han sido ratificadas por el Estado chileno. En ese contexto es que ingresamos toda la discusión de la comunidad internacional y lo que ha consagrado la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño y los tratados internacionales en contra de la violencia hacia la mujer, para poder efectivamente hacer una estrategia robusta en el reconocimiento de madre legal a esta madre no gestante ante el Estado chileno. Y eso es importante porque tenemos que entender también que la determinación de una filiación conlleva derechos, obligaciones y deberes, tanto patrimoniales como personales, con los hijos e hijas. Por lo tanto, eso no le correspondía a Sonia, porque Sonia en estricto rigor no buscaba convertirse en madre de ese niño que gestó por subrogación. Pero sí le correspondía a Carolina, porque ella sí había tenido la voluntad procreacional de ser efectivamente la madre de ese niño. En ese contexto también es importante señalar que nuestro Código Civil además ya ha establecido que posturas por sobre el criterio biologicista, y en ese sentido también nosotros agarramos el artículo 201 del Código Civil que ordena, de hecho, o sea, regula una figura que se llama la posesión notoria de hijo, y en esa figura establece que la posesión notoria de estado civil de hijo debidamente acreditada preferirá a las pruebas de carácter biológico. Por tanto, el reconocimiento de esos vínculos por sobre el carácter biológico, es decir, el nombre, trato y fama, como se le denomina, donde se crean vínculos de apego, donde se crean vínculos de cuidado, vínculos de crianza, van a preferir al mero vínculo biológico. Y eso es súper importante entenderlo porque también nos permite reconocer la diversidad de familias que hoy en día también existen en nuestra sociedad chilena. Bueno, en ese contexto es que recurrimos a la jurisprudencia internacional, como les decía, a los tratados internacionales, en particular mediante una prueba que se denomina informe en derecho, que nos hizo la experta doña Bárbara Sepúlveda, que en ese momento, digamos, es muy importante señalarlo, no detentaba ningún cargo de representación popular, por tanto ella estaba realizando sus clases y su trabajo, y una de estas cosas específicamente es poder aportar informe en derecho en la expertise que ya es precisamente derecho constitucional y derecho humano. Y de esa manera pudimos explicarle, ilustrarle al tribunal lo que ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sancionando, condenando a estados que han negado el reconocimiento de gestaciones por subrogación o todas aquellas filiaciones que tienen que ver con tratamientos de reproducción asistida. Y ahí esos reconocimientos que hace la Corte Interamericana conllevan derechos que deben ser consagrados. Y esos derechos son, por ejemplo, el derecho a la procreación y a la salud sexual y reproductiva. El derecho a la vida privada, es decir, a que las mujeres puedan tener derecho a poder tener una autonomía personal, a que puedan establecer y desarrollar
sus proyectos y desarrollos personales, también en términos de Convención de los Derechos del Niño, el derecho a la familia, familias diversas, digamos, en su composición que tiene el niño, y el derecho a su identidad, a saber efectivamente o a gozar de la identidad de quienes han sido sus cuidadoras y cuidadores y que le han dado este contexto de familia con vínculos filiales importantes. También tenemos el goce de los beneficios del progreso científico, por tanto que la ciencia puede aportar a aquellas, toda familia, en particular mujeres que no pueden gestar, la posibilidad de ser madres si lo desean, la autonomía y el derecho a la libertad sexual y reproductiva de esa mujer gestante, es decir, no porque haya sido gestante la convierte inmediatamente en madre, ahí se le está imponiendo en ese sentido un cuestionamiento que hacen las teorías de género y feminista, que es la imposición de la maternidad como un mandato social, y la sola gestación por subrogación no te convierte inmediatamente en madre porque la maternidad tiene que ser deseada necesariamente. Y en ese sentido, nosotros presentamos esta estrategia al tribunal, estrategia jurídica de defensa, entre el segundo juzgado de familia de Santiago y el día 21 de julio del año 2021, es decir, del presente año, tuvimos la audiencia de juicio, donde incorporamos una batería de pruebas gigantes y entre ellas este informe en derecho y además las mismas declaraciones de los protagonistas de la historia. Eso hizo que la audiencia fue una audiencia muy emotiva, donde además hay que reconocer que la magistratura, es decir, el tribunal en sí, tuvo un acogimiento muy humano a la situación, hizo que fuera muy reparatorio el acceso a la justicia, lo cual nosotros como estudio jurídico defendemos mucho. La justicia sí puede ser reparadora y sí puede otorgar un acceso a la justicia acorde a los estándares de derechos humanos. Entonces, si no se reconocía por parte del Estado, es decir, si hubiésemos perdido este juicio, lo cual no ocurrió, pero si no, el no reconocimiento de esa maternidad, en el caso para mí representada Carolina, efectivamente hubiese generado un efecto muy contrario, digamos, a los derechos establecidos en los estándares internacionales y hubiese obligado bajo el mandato del estereotipo social de la gestación respecto a imponer la maternidad, a Sonia a tener que ser la responsable legal de un hijo cuyo gestación era el deseo de poder ayudar a su mejor amiga. Por lo tanto, es súper importante acá y es que lo que nos permiten los derechos humanos es entender por fuera de las concepciones de imposiciones de estereotipos de género que tienen las sociedades sexistas y machistas, de que la maternidad debe ser deseada para sí, y ya que el hecho de gestar no necesariamente convierte a una mujer en madre. Y esa es la historia de Sonia, Carolina y Mario.